Bueno, si les parece, vamos arrancando. Antes de nada, quería agradecerles la participación y el tiempo. Sean bienvenidos a esta instancia de Incutex, un webinar eh, gratuito donde vamos a charlar un poco sobre qué mirar y qué tener en cuenta a la hora de invertir en proyectos tecnológicos, un poco contarles cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en Incutex y compartirlas con toda la comunidad inversora, emprendedora de Incutex. Así que si les parece, vamos arrancando. Un poco como introducción, quería contarles para los que no son eh, habitués de lo que es el emprendimiento en estadios iniciales, lo que es una startup. Una startup es una organización temporal que está buscando un modelo de negocio escalable, repetible y rentable. Se lo está buscando y va a utilizar diversas metodologías hasta lograr lo que encaje con el mercado y con lo que el cliente necesita. Es decir, está buscando y construyendo un nuevo modelo de negocio y para nuestro caso en particular, donde la tecnología tenga un papel relevante, preponderante. Una empresa en marcha, al contrario, ya tiene un modelo de negocio que ya lo encontró, lo único que tiene que hacer es ejecutarlo de manera constante. Esa es la diferencia entre una startup y una empresa que ya está en marcha, ya madura. Nosotros estamos enfocados en acompañar, invertir, mentorear emprendimientos que son innovadores y que están buscando a través de distintas iteraciones y repeticiones con metodologías para lograr encontrar su modelo de negocio y para financiar ese crecimiento es que recurren a inversores, aceleradores, incubadoras, fondos de venture capital, como es el caso de Incutex. ¿Cuál es la ventaja de todo esto? Es que hay mayor crecimiento potencial o exponencial que una empresa que ya está madura, consolidada. Esto también tiene que ver con el riesgo asociado, lógicamente a mayor riesgo, mayor retorno también, ¿no? Eh, generalmente los fondos de inversión de figura jurídica para captar el dinero de los inversores y poder canalizar las inversiones a los emprendimientos. En el caso que sea un inversor ángel que realiza la inversión, lo hace directamente en nombre propio, pero para el caso de Incutex, a modo de ejemplo, Incutex organiza su fondo a través de un fideicomiso, donde los fiduciantes o aportantes eh, aportan dinero a esta estructura jurídica que es administrada por Incutex, con el mandato de efectuar inversiones en emprendimientos en estadios iniciales y después de cierto periodo de tiempo, una vez que esa empresa madura, en el Venture Capital la maduración es aproximadamente entre 5, 7 o 10 años, y posteriormente a ese crecimiento y acompañamiento que hacemos el emprendimiento, vendemos la participación y generamos el retorno a los inversores. Siempre Incutex o un inversor ángel debería tener una participación minoritaria en los emprendimientos que va seleccionando para ser invertido, porque es el emprendedor el que tiene que llevar adelante el proyecto, levantarse todos los días a empujar para que el proyecto avance y se desarrolle, y los inversores acompañamos, aconsejamos, abrimos puertas, networking, pero es el emprendedor que es el que tiene la participación mayoritaria y la última decisión a la hora de hacia dónde va su negocio. Entonces, esa es un poco la estructura jurídica con la cual eh, se organizan, sobre todo en Argentina, eh, la figura con la cual se realizan inversiones de los distintos fondos. Estos fondos, o inversores ángeles, inversores independientes, para definir en qué van a invertir, tienen que plantear primero una tesis de inversión, tienen que definir en el marco de qué contexto o cuáles son el alcance que va a tener su inversión, eh, para poder tener criterios que les sirvan a la hora de definir qué emprendimientos califican y cuáles no, para avanzar con el proceso de inversión. En el caso de Incutex, Incutex tiene un ticket que va de 10.000 y $100.000. Invertimos
en proyectos de base tecnológica, donde el modelo de negocio esté atravesado por la tecnología, que tenga un precio de ingreso atractivo, con un buen equipo sólido, equilibrado, que utilice soluciones disruptivas a la hora de resolver problemas, y que den una posibilidad de salida en un rango de entre 3 y 7 años. Incutex, como todos los fondos de inversión, tienen definido una tesis. Si soy emprendedor, tengo que preguntarle a los distintos fondos cuál es la tesis de inversión para ya entender si yo, como emprendedor, con mi proyecto estoy calificando o no en la tesis de inversión de cada uno de los fondos o del inversor ángel. Esa tesis de inversión puede tener algún tipo de sesgo hacia algún tipo de vertical en particular, puede estar enfocado en algún estadio o en alguna región geográfica. Si se refiere a un sector o vertical de la economía, puede ser un fondo AgTech, más específico y orientado a soluciones de agricultura, ganadería, alimentos. Si tengo un sector más fintech, está relacionado a soluciones financieras para la economía, o me enfoco en inteligencia artificial, en el Big Data. Eso se define también en la tesis de inversión de cada fondo y cada fondo tiene su orientación. También es importante conocer cuál es el estadio donde invierte cada fondo, puede ser un estadio más temprano, en una etapa más idea, o en una etapa mucho más avanzada, donde ya sí hay validación, o lo que llamamos en el mundo emprendedor, el Product Market Fit, es decir, ya tienen esa validación comercial, tienen sus primeras facturas de venta, ya tienen esa tracción y métricas que están avalando que el modelo de negocio se empieza a validar. Y muchas veces lo que define la tesis de inversión puede ser la región geográfica. Hay fondos más enfocados en Argentina, fondos más enfocados en lo que es Latinoamérica, o fondos que no tienen restricciones a la hora de definir el origen de los emprendimientos donde tiene que alocar los fondos o el mandato que le han dado los inversores. Cuando nos referíamos recién a cuál es el estadio, puede ser un estadio más temprano, donde se está recién buscando cuál es el problem market fit, es decir, si hay un fit entre el problema que se ha decidido encarar el emprendedor y se está solucionando, o la propuesta de valor que hace el emprendedor está bien orientada hacia el problema, y eso va a través de metodologías como puede ser Lean Startup, y con el uso de prototipos y experimentos, tratar de encontrar el product market fit, es decir, clientes para esa solución que están planteando los emprendedores. El estadio se va desarrollando y es parte de la tesis de inversión. Como inversores ángeles o fondos de inversión, tenemos que tener una buena generación de leads o de prospectos, de proyectos para conocer y seleccionar a través de convocatorias. Por eso es muy importante tener una buena red de networking, contar con una muy buena reputación para que se genere un efecto de referidos, y tener una buena reputación en el mercado de inversión y entre los emprendedores. Acompañar, en el caso de Incutex, no solamente realizamos inversiones, sino que es una aplicación de capital Smart Money, donde el capital viene acompañado de una serie de mentorías y acompañamiento que fortalecen y hacen acelerar el crecimiento de los emprendimientos invertidos. Por supuesto que estamos todos inmersos dentro de un ecosistema, y ese ecosistema es una fuente muy importante de lead y oportunidades de inversión. No podemos invertir en algo que no conocemos, por eso es muy importante tener un alcance bien amplio y tratar de conocer la mayor cantidad de productos posibles para realizar mejores inversiones, que es al fin y al cabo lo que los inversores buscan cuando invierten en un fondo de inversión. Pero adentrándonos un poco más en lo que nos convoca en la charla, es qué mirar a la hora de seleccionar estos emprendimientos. Bueno, hay tres preguntas clave
que sería el quién, el cómo y el qué. El quién viene definido tratando de entender quién es el equipo que está detrás de la propuesta, conocer cuál es el compromiso que tienen los emprendedores, cuáles son sus habilidades, si tienen entusiasmo, si realmente van a poder lograr lo que están prometiendo, lo que dicen que van a realizar. Es decir, si tienen las habilidades, el conocimiento en la tecnología que están aplicando, si tienen experiencias previas, si ya han emprendido anteriormente, si ya han vendido una compañía. Todo ese track record es muy importante a la hora de seleccionar proyectos porque son puntos a tener en cuenta. Como así también es la tecnología y el modelo de negocio que están utilizando, cuál es la propuesta de valor, cómo crean, entregan y capturan valor, y cuál es el mercado al cual apuntan. Vamos a profundizar un poquito. ¿Y qué ventaja competitiva? Digamos, si es algo muy fácil de imitar, tiene mucha competencia, seguramente los márgenes se van a reducir y las posibilidades de generar retornos para el inversor van a ser un poco más chicas. La ventaja competitiva, que ya vamos a desarrollar un poquito más, tiene que ver con la innovación, el equipo, la gente que está en el proyecto y el modelo de negocio. Profundizando un poquito más en esto, cuando hablamos de equipo, nos referimos, como habíamos dicho, a entender quiénes son estas personas que han hecho hasta ahora, si tienen dedicación full time, digamos, así como el inversor hace una inversión en dinero, está esperando que el emprendedor también haga una inversión en tiempo al menos, en dedicación al proyecto, si ha conseguido premios anteriormente, cuál es el background, si tiene conocimientos eh, suficientes para desarrollar y ser la persona adecuada para resolver con esta propuesta de valor el problema al cual está apuntando, si tiene inteligencia emocional y realmente va a poder llevar adelante, más allá de las características técnicas que implica el proyecto, también poderlo gestionar desde lo emocional, poder contener al equipo, va a haber muchísimas adversidades en el camino emprendedor y hace falta también estar preparado desde lo emocional para contener al equipo, resiliencia, porque nos vamos a encontrar frente a un mar de no, de negativas, no todo se resuelve de la noche a la mañana, sino que hay que ser perseverante y ser lo suficientemente resiliente y contar con la inteligencia emocional para gestionar las relaciones interpersonales con inversores, con clientes, con los socios dentro del equipo. Por eso es muy importante evaluar si realmente el equipo está siendo un equipo de alto desempeño, con comunicación, que se puedan dar feedback dentro del equipo, porque todo eso va a hacer que el equipo crezca y se desarrolle siempre de manera positiva y avanzando hacia adelante. También es muy valorado por los inversores la diversidad de origen geográfico, la diversidad que existan mujeres en el equipo. Mientras más diverso, más puntos de vista se van a considerar a la hora de proponer solución a los problemas, y eso es muy valorado por los inversores. Otro de los aspectos muy relevantes tiene que ver con la solución, con la tecnología que aplican para darle solución a este problema. Lógicamente, la solución tiene que ser escalable, es decir, tiene que poder desarrollarse más allá de los propios emprendedores y poder llegar de forma masiva. La tecnología cumple un papel muy importante en que la solución sea escalable y que no tenga una restricción de tiempo ni de limitación geográfica, sino que pueda seguir funcionando casi de manera automática. Otro limitante y algo que se pone en mucho foco desde la perspectiva inversora es si el emprendimiento es capital intensivo, si es muy demandante de capital de trabajo o los niveles de inversión son muy elevados. Eso implica que haya que estar levantando rondas de manera muy grandes y que muchas veces no son fáciles de lograr, y eso puede ser una traba para seguir avanzando en el proyecto. Entonces, entender si es capital intensivo o no,
es algo donde los inversores van a poner mucha atención. Que el emprendedor cuente con un MVP o producto mínimo viable, es decir, un prototipo con el cual empieza a realizar las validaciones, tanto comerciales como de solución. Es un buen indicador, entender y qué métricas están arrojando y qué han aprendido a través de ese MVP o prototipo, y si ya tienen validación comercial, la primera facturación, cuánto ha sido, cuáles han sido las métricas de crecimiento. Por ahí no tenemos en cierto estadio buenas métricas de venta, pero sí hay muy buenas métricas de crecimiento en usuarios, en visitas, que ya son un indicador de valor. Entonces son importantes observarlas y mirarlas a la hora de invertir. Y la ventaja competitiva, esto que hablamos de si es fácil limitar la solución o la propuesta de valor. Ya vamos a ahondar de por qué la ventaja competitiva es un aspecto muy relevante a la hora de evaluar proyectos. En otro de los aspectos que tenemos que mirar es el mercado y el modelo de negocio, y ahí lo que vamos a prestar principal atención tiene que ver con si el problema que están presentando los emprendedores es un problema relevante, es realmente importante solucionarlo, hay un dolor detrás de ese problema. Si es lo suficientemente grande y atractivo, recuerden que como inversores estamos buscando de que haya un mercado que permita generar retorno al inversor. Evaluar la competencia, es saber si hay soluciones sustitutas, si la competencia es grande, si hay océanos azules o hay océanos rojos, es decir, hay una competencia muy feroz o están abriendo, creando un nuevo mercado. Lo que decíamos recién de la atracción, muchas veces no tenemos métricas de facturación, pero sí tenemos métricas de crecimiento semana a semana, mes a mes, en usuarios, en uso, y esas métricas de crecimiento, aunque no tengan un impacto hoy en día en lo económico, son un llamador de que hay valor detrás de la solución. ¿Cuál es el market share o cuál es la participación de mercado al cual apuntan tener o cuál van a poder realmente acceder? Y siempre controlar de que de la información que proporcionan los inversores, contrastarlo contra fuentes que estén validadas, que sea información correcta, la cual estamos consultando y nos están aportando los emprendedores. Este es como un resumen con respecto a qué mirar a la hora de invertir. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos que son relevantes, que tienen que ver un poco más con que lo que vamos a mirar también está atado al estadio en el cual se encuentra el emprendimiento o el emprendedor. A medida que nos encontramos en una etapa más inicial, lo que cobra mayor importancia o terminamos invirtiendo tiene que ver más con el equipo. Porque lógicamente no hay facturación, no hay tantas métricas relevantes, pero si tenemos un equipo muy competente, con un muy buen track record, con muy buen background, que ha ganado concursos, que son gente que conoce la industria, conoce la tecnología, uno por ahí en etapas iniciales termina invirtiendo más en la gente que en la solución, porque la solución puede pivotear, puede cambiar, y le van a encontrar la vuelta hasta que funciona, porque el equipo resiliente tiene la inteligencia emocional para gestionar las adversidades y el riesgo. En cambio, en la medida que el proyecto empieza a estar más desarrollado o tiene un grado de avance más importante, ahí sí podemos poner un poco más de foco en el Product Market Fit, es decir, en la solución y cómo está respondiendo el mercado a estas soluciones, si lo está consumiendo, si están los niveles de facturación, cuáles son las métricas de crecimiento. Entonces, en función del estadio, hay algunos aspectos que van a ver que tienen más relevancia que otros, y terminamos invirtiendo más en el equipo o más en la solución según el estadio. Ven acá un gráfico que en la medida que
la solución empieza a madurar, el riesgo empieza a caer, el revenue o facturación empieza a aumentar y los niveles de inversión también aumentan. Es decir, a medida que va reduciendo el riesgo, es más fácil levantar inversión y convencer o ingresar en proyectos porque el nivel de riesgo empieza a disminuir. Por eso cambia dónde ponemos el foco según el grado de madurez. Para profundizar un poquito más, dentro de las 3 preguntas claves, había una que tenía que ver con el modelo de negocio, explicarles un poquito qué es el modelo de negocio. El modelo de negocio es una metodología donde con un golpe de vista en una sola hoja, en un lienzo Canvas, podemos entender cómo funciona la solución o el modelo de negocio de la compañía o el modelo de negocio que nos vienen a proponer. Entonces, conocer el modelo de negocio en el cual estamos invirtiendo es un aspecto muy importante. Warren Buffett dice, no invierto en cosas que no entiendo, entonces entenderlo, y para entenderlo viene muy bien esta metodología de Canvas, modelo de negocio, que son 9 módulos y nos permite entender qué hace la empresa y cómo gana dinero, cómo captura valor. Entonces, conocer en dónde estamos invirtiendo y cómo logra hacer ese modelo de negocio sustentable en el tiempo. También habíamos hablado que un aspecto muy importante era la ventaja competitiva. Esta ventaja competitiva lo que nos permite es hacer que el retorno sobre el capital invertido perdure en el tiempo, o sea, se alargue, se prolongue el retorno del capital más alto en el tiempo. Si la propuesta que me está haciendo el emprendedor o la que trae el emprendedor a la mesa es una propuesta fácil de imitar, lógicamente el retorno de la inversión va a durar menos y se va a cortar en el tiempo. Entonces, en la medida que el proyecto tenga ventajas competitivas más importantes, vamos a poder capturar más valor o tener un retorno sobre el capital durante un periodo más largo de tiempo. El horizonte temporal se amplía. Pero ¿qué son estas ventajas competitivas específicamente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ventajas competitivas? Bueno, tenemos que mirar si tiene activos intangibles importantes, como marcas, patentes, o están protegidos por alguna regulación gubernamental. O las ventajas competitivas pueden venir por el lado de que la solución tiene altos costos de sustitución. El hecho de que el cliente cambie entre alternativas tiene un costo tan alto que permite que se quede dentro de nuestra solución. El costo de cambiar supera los beneficios. Están muy vinculados, ya están tan entrelazados, tan dependientes de la solución, que el costo de salirse y cambiar es muy alto. Otras desventajas competitivas que pueden tener los emprendimientos en que invertimos puede ser el efecto red. En la medida que más gente está dentro de esa plataforma o de esa solución, más valor genera y más difícil también se hace salirnos de esa red e integrarnos a otra. Por ejemplo, los casos de efecto red puede ser Amazon, Mercado Libre, tarjetas de crédito, todas las soluciones están ahí adentro, entonces me cuesta salirme de todo ese valor, de esa propuesta de valor que está proponiendo el emprendedor. Otras desventajas competitivas podría ser bajos costos, es decir, tiene una solución, una propuesta de valor tan eficiente por algún tipo de característica tecnológica, logística, de la que sea, que permite brindar una solución a nuestros clientes a un costo muy competitivo que es difícil de ingresar a ese mercado, con lo cual está haciendo, y son todas estas barreras a la entrada de la competencia, y eso hace que el retorno del capital se pueda mantener durante un horizonte temporal más alto y genere mayor retorno para el inversor. Entonces, cuando miramos proyectos, hay que mirar las ventajas competitivas que tienen con respecto a otras soluciones similares, porque eso nos va a dar que el horizonte temporal del retorno de la inversión sea más
prolongado. También en el mundo de la inversión existe algo que se llama asimetría de información, es decir, el emprendedor conoce mucho más que lo que conoce el inversor sobre su negocio, lógicamente. Por eso es muy importante a la hora de invertir hacer a conciencia un due diligence o un proceso de conocer quién va a ser mi socio, a dónde estoy entrando como socio, a dónde estoy invirtiendo. Por eso es muy importante realizar un proceso de due diligence o tomar contacto con la documentación legal, cómo está constituida la sociedad, quiénes son los socios, si tienen contabilidad en orden, si han pagado los impuestos, si tienen juicios laborales pendientes, si tienen pasivos importantes, si hay litigios, si tienen activos eh, registrados o resguardados con patentes o marcas registradas. Conocer a fondo el emprendimiento donde estoy invirtiendo, por eso hay una etapa de due diligence, donde tengo la oportunidad de solicitar la información y acceder para entender quiénes van a ser mis socios y dónde estoy aportando el dinero eh, como inversor. Eso son procesos básicos que deberíamos hacer como inversores o para realizar un buen proceso de inversión. Contarles ahora un poquito sobre cómo funciona el mundo del venture capital, del capital de riesgo o de los fondos de inversión, eh, y que, que tiene unas características particulares, eh, donde está gobernado esto de la inversión en capital de riesgo por una ley de exponencialidad. Esto funciona básicamente como un vivero. Uno va a ir invirtiendo en una gran cantidad, en una cartera de proyectos bien diversificados, lo cual con el tiempo puede ser que algunos proyectos fracasen, que como un vivero algunas plantas no van a sobrevivir, pero va a haber algunas plantas que se van a convertir en un árbol muy fuerte, muy grande, que va a dar mucha sombra y que va a terminar repagando el resto de las inversiones, incluso dando ganancias a los inversores. Acá hay un gráfico donde muestra que la mayoría de las inversiones que realiza un fondo de inversión tiene rentabilidades muy bajas, de un X una vez el capital invertido o directamente se cierra o muere, es decir, cero retorno, pero va a haber muy pocas inversiones que tienen retornos altísimos. Tienen múltiplos de 10, de 20, de 50 veces el capital invertido, con lo cual generan retornos muy altos, a los inversores repagan todo el fondo, incluso generan eh, beneficios para el inversor. Entonces vean que la distribución de la inversión en capital de riesgo no tiene una distribución normal donde hay una media de retorno, sino que tiene una distribución exponencial. Va a haber muy pocos proyectos que tienen un éxito muy alto y generan un retorno para el inversor altísimo, que repaga al resto de las inversiones que no han sido tan exitosas o no han podido prosperar. Entonces, así es como funciona el venture capital, por eso es muy importante hacer inversiones en una cartera y no inversiones muy concentradas, sino apostar a una cartera de inversiones porque nadie sabe exactamente cuáles van a ser las que van a morir en el camino y cuáles realmente van a tener un crecimiento exponencial y un retorno sobre la inversión de varias veces el capital invertido que le permiten generar altos ingresos a los inversores. Así funciona el venture capital y por eso se arman siempre los fondos de inversión, una cartera de inversiones, porque de esa manera se reduce el riesgo y se maximiza la posibilidad de obtener retornos. Y ahora me gustaría contarles un poco sobre modelos mentales y estrategias que funcionan a la hora de seleccionar proyectos, mirar proyectos, cómo funciona este mundo del venture capital y algunas experiencias que hemos tenido. Esto de invertir en proyectos iniciales
por ahí no sucede de la noche a la mañana, digamos. No es que uno invierte en un proyecto y se volvió exitoso. Hay un montón de pasos previos y esfuerzos que al principio no se ven, eh, que realiza tanto el emprendedor como el fondo, que son invisibles, que parecen invisibles al principio, esto de buscar proyectos, de que son un montón de esfuerzos que se van haciendo, que son invisibles al principio, pero después llega un momento crítico en el proyecto o en el fondo que terminan desencadenando éxitos muy grandes. Y generalmente solamente vemos ese momento, que es como que sale en los medios o sale, solamente vemos el momento donde sucede lo exitoso y no se ve todo ese esfuerzo, todos esos granitos consecutivos de arroz que van cayendo en el plato, solamente vemos el momento en que un granito adicional desencadena una avalancha de éxito y ahí es donde se vuelve, se visibiliza. Entonces, esto no es del día a la mañana, no es que uno elige un proyecto y la pega, sino que va haciendo esfuerzos, inversiones que terminan sumándose a un montón de esfuerzos posteriores que terminan desencadenando el éxito del fondo o el éxito del negocio. Entonces, contarles que no, que lo que se ve en los medios muchas veces es el momento de la avalancha donde se produce un gran efecto, eh, pero no se produce instantáneamente, sino que se produce por acumulación de esfuerzos y eh, eh, de hechos puntuales. Por ejemplo, les quería contar esta historia de Microsoft. Microsoft no es que se vuelve exitosa de la noche a la mañana, sino que eh, Bill Gates hacía 10 años que venía desarrollando software en su casa, con su amigo y socio Paul Allen, y hasta que llega un momento en que logra pegar un contrato con IBM. IBM justo estaba con un problema eh, estaba muy siendo vigilado por problemas de monopolio, entonces empieza a abrir oportunidades a nuevos proveedores, y así es como logra enganchar Bill Gates con IBM y venderle un proyecto muy importante, y no le pide exclusividad a Microsoft. Entonces todo lo que aprende con IBM posteriormente puede utilizarlo para desarrollar otros software y seguir vendiendo la misma solución o similares a más compañías. De esa manera él empieza a tener ese crecimiento exponencial, se produce un momento crítico que cambia la realidad de Microsoft, ese momento crítico que se termina desencadenando la avalancha de esos pequeños granos de arroz y que tiene un efecto muy grande y avalancha de éxito para Microsoft. Entonces vean que eh, tanto los fondos como los proyectos van haciendo una suma de esfuerzos y que eso no se construyó, sino que fue en base a 10 años de venir desarrollando software, a insistir, a perseverar, hasta que generalmente cae el último grano de arroz y provoca esa avalancha positiva y de éxito, que es lo que se termina visibilizando. Pero piensen que siempre hay un montón de esfuerzo por detrás. También es como fondos y como proyectos, tienen que ver que hay un efecto multiplicador en cada una de las acciones que hagan, tienen que buscar un efecto multiplicador. Es por eso que nosotros desde Incutex tenemos instancias abiertas a la comunidad inversora y a la comunidad emprendedora, instancias abiertas a la comunidad, por ejemplo Pitch to Win, todos los jueves a las 17 horas nos encontramos para conocer un proyecto tecnológico. A esa instancia participan inversores de otros fondos, fondos corporativos, inversores ángeles, emprendedores que quieren aprender a cómo es el proceso de levantamiento de capital. Se generan un montón de sinergias y efectos positivos multiplicadores, eh, donde el éxito empieza a engendrar más éxitos. Por ejemplo, tenemos el caso de emprendedores que después de haber visto Pitch to Win nos traen más proyectos,
esos proyectos llaman a otros y así podemos generar una serie de eventos positivos que nos benefician a todos. Otra de las estrategias que se utilizan en Venture Capital y que son a veces un poco antiintuitivas es que no hay que invertir, o los grandes retornos muchas veces están en contra de lo que el consenso de la multitud. Si invertimos donde invierten todos o donde ya se está validado, ya se sabe que hay retornos, esa acumulación de inversiones termina reduciendo el retorno del capital. Por eso hay que tratar de pensar en contra del consenso, porque ahí generalmente están los premios mayores. Hay que hacer un esfuerzo por apostar a la innovación, que a veces hay que estar dispuestos a no ser entendido durante un tiempo, pero por ahí es donde están los retornos más jugosos y más interesantes. Entonces por ahí es antiintuitivo, pero invertir en contra del consenso puede generar retornos muy grandes. Por supuesto que hay que establecer cierto balance entre riesgo y beneficio, pero es una linda estrategia para considerar. También el capital de riesgo, invertir en capital de riesgo, tiene un aspecto muy positivo que tiene que ver con que es una apuesta simétrica, porque lo peor que puede pasar es que yo pierda el capital invertido, pero lo mejor que puede pasar es que multiplique varias veces el capital que invertí. Es decir, yo sí tengo tope para las pérdidas, pero no tengo tope para las ganancias. Entonces, en la medida que el modelo de negocio donde inviertan o el lugar o el instrumento que elijan para invertir, vean que tengan como una distribución más convexa en lo que tiene que ver con la posibilidad de que siempre quede topeada el nivel de pérdida, pero quede exponencial la posibilidad de ganar. Es decir, en el peor de los escenarios yo voy a perder lo que puse, pero en el mejor de los escenarios voy a multiplicar varias veces el capital invertido. Entonces, ¿por qué es interesante siempre al menos una porción de la cartera asignarla al venture capital? Es porque es una apuesta simétrica. Hay un tope para las pérdidas, pero no hay techo para las ganancias. Y esto tiene que ver con una estrategia que en finanzas se llama barbell, que tiene que ver con dedicar una parte pequeña de la cartera a, a una apuesta muy arriesgada que pueda generar altos retornos. Entonces, esta es una estrategia muy conocida en el mundo de las finanzas, que tiene una ventaja, y la ventaja que tiene es que si uno hace inversiones donde equilibra un poco seguridad con retorno, uno por ahí puede equivocarse en el cálculo riesgo-retorno y generar pérdida para la cartera. En cambio, el hecho de estar focalizado en los extremos, en algo muy seguro y en algo muy arriesgado, permite que no haya errores en la determinación del riesgo que estamos asumiendo como inversores. Entonces, siempre una pequeña parte de la cartera de cualquier inversor tiene que estar alocado en inversiones de alto riesgo, porque puede generarle, como decimos, le ponemos tope a las pérdidas, pero no le ponemos techo a las ganancias. La estrategia barbell es una estrategia válida para por qué hay que invertir que justifica por qué hay que invertir en capital de riesgo. Que si lo vemos más en profundidad, yo voy a asignar una parte más pequeña a capital de riesgo y otro a otros activos. Vamos a plantear dos escenarios, un escenario más negativo, donde no generé ningún tipo de retorno con el venture capital, el capital de riesgo, me fue mal. Entonces, bueno, lo que va a suceder es que el resto de las inversiones pueden compensar esa pérdida
que tuve por la apuesta hecha en capital de riesgo. Entonces, más o menos se entra a nivelar y no gané ni perdí. Digamos, el riesgo estuvo bien controlado, estuvo acotado y me permitió salir y seguir estando en el juego. Y después tenemos un escenario positivo, en el mejor de los casos tuvimos una ganancia exponencial, donde no solamente tenemos retornos mínimos por haber hecho las inversiones en instrumentos seguros, sino que tuvimos un gran resultado exponencial por las inversiones hechas en capital de riesgo, con venture capital. Entonces, vean que la estrategia funciona y es el por qué la estrategia Barbell es una estrategia muy inteligente y muy provechosa para los inversores. Contarles que estamos justamente hace semanas atrás de esta charla, salió publicado un informe que se está batiendo récord en la cantidad de proyectos invertidos en Latinoamérica y en los montos que se están asignando a capital de riesgo. Sé que se está viviendo un boom en inversiones, donde se están alocando generalmente estas inversiones. Bueno, se están alocando muchísimo en el sector fintech, está generando un boom, como es en el caso de estos dos bancos de origen brasilero, bancos digitales como C6 Bank y Nubank, y después una empresa Kavak en México, eh, que están levantando muchísimo capital y son unicornios y están generando muchísimo movimiento de capital de riesgo en Latinoamérica, y cada vez más inversores se suman a invertir. Y bueno, para finalizar y abrir una ronda de preguntas, tener en cuenta que las economías que crecen son las economías que aceptan el fracaso, que realmente invierten en innovación. No todos los proyectos van a ir bien, pero va a haber algunos con retornos muy positivos, y que no limitarse en lo conocido, sino conocer oportunidades de inversión. Los invitamos a participar de Incutex y de esto de lo que es la inversión en capital de riesgo. Les presenté un poco de estrategias, modelos mentales y qué mirar a la hora de invertir en proyectos tecnológicos. Espero que les haya gustado y ahora abrimos una ronda de preguntas, sugerencias, aportes, lo que quieran comentar, pueden hacerlo con toda confianza. Ahí, Pablo, en el chat había Bueno. una pregunta. No sé si Federico quiere directamente abrir el micrófono o si no. Bueno, ahí la leemos, si no. Con todas estas métricas, bueno, agarré la de Federico Weiss, si no después vemos las otras. Con todas estas métricas, ¿a cuánto se reduce la incertidumbre sobre el éxito de la startup? ¿Cuánto se puede predecir el éxito futuro? El éxito futuro no se puede predecir, por eso es muy importante invertir en una cartera diversificada de proyectos. Sí podemos tratar de reducir el riesgo, no podemos predecir el éxito, nadie tiene esa posibilidad, pero sí es muy importante reducir la incertidumbre, eh, y observar muy bien, evaluar el equipo, evaluar la tecnología, evaluar el mercado y el modelo de negocio, nos permiten más o menos entender en qué estamos invirtiendo y hacer una probabilidad de ver, tratar de asegurar que los requisitos mínimos para que el proyecto avance estén presentes en el proyecto que estamos invirtiendo, pero el éxito futuro no está garantizado nunca, puede ser mucho más exponencial de lo que nos esperábamos o eh, morir en el proceso. Pero sí, prestándole atención a estas características que nombramos en la charla, podemos reducir la exposición al riesgo, pero el riesgo siempre se está presente en este tipo de inversiones.
A ver, Pablo, ¿cómo estás? Quería consultar cómo se llaman el tipo de empresas que se dedican a la inversión en otros proyectos. Em, es todas las empresas que se dedican a invertir en proyectos, en startups, en proyectos en estadios iniciales, se llaman fondos de inversión de riesgo, que pueden tener distintas hipótesis, estar orientados a invertir a distintos sectores o con distintas hipótesis. Y después están otros fondos que son de, de private equity, de capital privado, que ya invierten en empresas mucho más maduras. Y después hay aceleradoras que también invierten. Entonces se llaman siempre igual, digamos, lo que cambia es la tesis o el estadio en el cual invierten o en el sector en el cual invierten. Pero se llaman firmas o empresas de capital de riesgo o aceleradoras, y las que invierten en empresas más maduras son fondos de capital privado. Eh, a través de quienes se invierten pequeñas cantidades. ¿Existe el equivalente a un fondo común? Sí, Cristian. Casualmente desde Incutex bajamos el ticket para que más gente se anime a invertir en proyectos en estadios iniciales. Hoy en día, desde $2.000 ya podés invertir en startups tecnológicas. Incutex está tomando inversores con ese ticket de entrada. Por supuesto que puede ser más grande el ticket, pero de $2.000 ya podés ser parte de la comunidad inversora de Incutex. Cada fondo tendrá su ticket mínimo para tomar y recibir inversores y sumarlos a esta estructura jurídica que elija cada fondo como gestionar. En el caso de Incutex es un fideicomiso. Después tenemos cómo vienen siendo los retornos históricos de los fondos de Incutex, pensando en la curva de potencia de retorno de los fondos. Bueno, Pablo, los retornos de Incutex, recién estamos teniendo las primeras salidas totales y parciales del fondo 1, del primer fondo que invirtió en Incutex. De ese fondo hubo proyectos que murieron y proyectos que obtuvieron múltiplos de 4 veces el capital invertido. Todavía no se ha realizado el éxito total del fondo, entonces no tengo la métrica final de cómo va a dar ese fondo, pero básicamente si seguimos teniendo ese tipo de salidas, los exits positivos van a cubrir y van a generar ganancia a los inversores de Incutex. Todavía tenemos empresas en las cuales estamos invertidos y no hemos tenido el éxito para poder darte la estadística de las X o los retornos obtenidos por la totalidad del fondo. Sí decirte de que hubo proyectos que murieron y proyectos que han obtenido 4 veces el capital invertido. ¿En qué momento es importante para el emprendedor presentar un plan de negocios? Facundo, plan de negocios, si te referís al plan de negocios que aprendimos en la universidad o en las escuelas de negocios, no se presenta, se presenta un pitch o un deck, que es básicamente una presentación de PowerPoint donde se plantea cuál es el problema, cuál es la solución que proponen, cuál es el equipo que está detrás del proyecto, cuál es la competencia, cuánto dinero necesitan y a qué lo van a dedicar. Y con ese instrumento, ese PowerPoint, se envía o se lo acerca a inversores. Si el inversor quiere conocer más, seguramente lo va a estar llamando a una instancia presencial para que le hagan el pitch, para que le cuenten y para que se conozcan personalmente con el inversor. Y si realmente sigue habiendo interés, ya se avanza con el proceso de due diligence y con la negociación de la inversión. ¿Qué otra pregunta? Pablo, ¿puedes explicar la tabla del lado izquierdo? Ro Albarrán, si me decís específicamente de qué tabla
o te cuento un poco más. No sé si creo que no hay nuevos mensajes. Eh, Pablo, ¿cuáles son los pasos a seguir para la inscripción al fondo Incutex? Bueno, acá tienen mi mail, mi teléfono, eh, para que me contacten, así realizamos unas llamadas y les cuento un poco más para contarles sobre la posibilidad de invertir en Incutex. Les compartimos el contrato de fideicomiso, ahí están todas las condiciones eh, en las cuales, cómo se gestiona el fondo, cuál es el destino que van a tener los fondos para ser invertidos, ahí está todo lo que regula la relación entre los inversores y el fondo de Incutex. Así que pueden contactarme eh, a mí o a cualquiera de los medios de contacto de Incutex para conocer cuáles son las alternativas para avanzar y sumarse a Incutex, son súper bienvenidos. ¿El fideicomiso es por 3 años? No, Martín, el fideicomiso eh, está estructurado por un plazo de 7 años con una prórroga 10, que es casualmente el plazo de maduración que tienen los proyectos, y posterior a ese plazo se liquidan las participaciones y se distribuye el capital inversor. El fideicomiso, por ley, tiene una duración máxima de 30 años, nosotros lo regulamos en 7 con una ampliación para poder que coincida más o menos con el plazo de maduración que tienen este tipo de inversiones. Eh, Quedó, Pablo, me parece Pablo, la pregunta de Gon Mendiara antes de pasar dale, a la ahí va. deditoria. Bueno, ahí le respondemos a Gon. En el deck de presentación del proyecto tecnológico, ¿debe estar la propuesta hacia el inversor o solo puede estar incluida la inversión necesaria y el roadmap objetivos? En el deck del proyecto, ¿debe estar la propuesta hacia el inversor? En realidad, Gon, lo que uno plantea en el deck es las condiciones de la ronda que tiene abierta. En las condiciones llamamos con qué instrumento estás levantando el dinero, si es en Argentina o en el exterior. En función de eso también va a estar el instrumento, cuál es el tamaño de la ronda, si tenés un ticket mínimo para incorporar inversores, eso también lo podés incorporar. Eh, pero algo un poco genérico. Después, si vos querés hacerle una propuesta particular, se lo pones en el cuerpo del mail o en la charla que tenés con el inversor y le haces una propuesta por ahí un poco más específica si así lo requerís. Por lo general, el deck es genérico con las condiciones de la ronda y después cada socio te contacta o decide avanzar con una charla más personal para ajustar. Lógicamente, si ya hay un inversor que es un inversor ancla, que ya definió los términos de inversión, el resto de los inversores se van a tener que ajustar a los términos de ese inversor que está funcionando como inversor ancla o como referencia. Pero si la ronda está abierta y no hay nadie que esté imponiendo condiciones, se van ajustando en una charla y negociación uno a uno. Ahora sí, Gloria. Sí, hola Pablo. Hola. Pablo, mira, en el escenario actual, digamos, de aceleración en los procesos tecnológicos, aceleración en el cambio y la digitalización de muchos de los servicios, yendo un poquitito más a la parte ya que tú definías de los aspectos en los que se fija un inversor, y entre ellos la parte netamente tecnológica. Si tú pudieras ahí profundizar un poquitito más, ¿qué hace la diferencia en una etapa más temprana entre que tenga mayores posibilidades o la ventaja competitiva entre una startup y otra respecto de la tecnología? No sé si me explico. Sí, sí, podemos profundizar. Por Perfecto. ahí está buenísima la pregunta. En Incutex tenemos la ventaja que tenemos como un socio estratégico, que es Santex, que es un socio tecnológico, que nos ayuda muchísimo en el proceso de due diligence tecnológico para tomar conciencia de cuál es el grado de desarrollo tecnológico que tienen los emprendimientos en los cuales invertimos. ¿Qué tenemos que mirar en el desarrollo tecnológico? Bueno, si está en un estadio inicial,
por lo menos que tenga un MVP o un prototipo funcional para entender que la solución funciona. Lógicamente, con el tiempo va a haber que realizar automatizaciones y seguir profundizando. Es como que en los emprendimientos tecnológicos el producto siempre requiere ajustes y siempre va a tener mejoras, pero en la medida que el proyecto empieza a tomar mayor vuelo, es muy importante considerar y mirar la escalabilidad de la tecnología que están utilizando. Por ahí desarrollan muchísimo con un tipo de tecnología y después de cierto momento hay que arrancar todo de cero porque la tecnología con la cual programaron o la estructura o la ingeniería sobre la cual montaron todo el negocio no es escalable o no soporta la interacción de muchos usuarios al mismo tiempo, o los servidores no tienen la seguridad que requieren para correr los procesos de negocio. Entonces, sí es importante eh, hacer una auditoría tecnológica en los proyectos que son invertidos para eh, evaluar de que no haya que arrancar de cero con todo el desarrollo, y eso va a implicar muchísimo dinero. eh, y si está en un estadio más inicial, entender que van bien, que está funcionando, que el prototipo es funcional y que lógicamente va a seguir habiendo que invertir en el desarrollo del producto, con desarrollo de APIs, con desarrollo de automatizaciones. Va a haber muchas cosas que al principio son manuales, que luego va a haber que hacer de manera automática y resolver de manera de software para que sea escalable. Entonces, ¿cuál es el criterio que yo te recomiendo que te lleves, Gloria? Es que siempre evalúes la escalabilidad de la tecnología que están utilizando los emprendedores del proyecto donde vas a invertir. Ese sería el punto clave. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Rod dice, en el entorno económico argentino, ¿se está privilegiando el emprendimiento como factor de crecimiento? El emprendimiento eh, tecnológico se está privilegiando porque no es capital intensivo. Con poco capital y muchísimo conocimiento, estás pudiendo llevar adelante proyectos escalables y de alto retorno sobre el capital. Como que no hay tantas barreras para empezar a emprender en emprendimientos tecnológicos, porque no necesitas tanto capital, sí necesitas muchísimo conocimiento y un buen equipo para desarrollar la solución. Por eso es que está habiendo un boom en toda Latinoamérica en emprendimientos tecnológicos, inversión también, porque no son capital intensivos y las barreras para emprender se han bajado muchísimo. Antes no era tan fácil empezar una empresa como lo es hoy. Incluso se han ajustado lo de la sociedad, la parte legal, se ha ajustado a que todo el proceso de iniciar una compañía sea mucho más fácil. La sociedad anónima simplificada, que en poco tiempo podés estar operativo con una compañía en funcionamiento y recibir inversión. Entonces, nunca antes había sido tan fácil iniciar una compañía tecnológica como lo es hoy. Por eso es que está bueno y está sucediendo que hay muchísimos proyectos tecnológicos para invertir y tiene su impacto positivo en la economía argentina y de toda Latinoamérica y el mundo. No sé si te respondí, Ro. Bueno, no sé, Jiménez, si me salté alguna pregunta, ayúdame, pero creo que no. No sé No, si hay parece que no. alguna pregunta más. Bueno, agradecerles a todos la presencia, el tiempo. Esperemos que les hayamos agregado valor desde Incutex. Y bueno, la idea es continuar con estas instancias. Así que todos los que se inscribieron estén atentos que próximamente vamos a convocarlos para tener otra instancia y charlar un poco eh, sobre todo este mundo de la inversión y de emprendimientos tecnológicos. Así que bueno, tengan
buenas tardes y un gusto haber compartido este momento con ustedes. Así que bueno, muchas gracias. Quedó, Pablo, una encuesta, no sé si se perdió ahí en el chat, pero les dejamos una encuesta, si nos Bueno, pueden responder y hacer los comentarios que les parezca, así mejoramos para las próximas instancias. Muchas gracias. bueno, dejamos un ratito más el chat abierto para que puedan acceder a la encuesta. Importante para nosotros sus sugerencias, así que si pueden tomarse un minuto, para nosotros es súper valioso.